Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes nuevamente para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en Hebreos capítulo 8, verso 6 en adelante, donde dice San Pablo: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es Dios escribiendo el nuevo pacto en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Así como Dios escribió su pacto en tablas de piedra allá en el monte Sinaí, allí escribió las leyes de su pacto. Encontramos que ahora el nuevo pacto Él lo está escribiendo en tablas del corazón de los creyentes en Cristo, los cuales son los hijos e hijas de Dios, del Israel celestial, los cuales han sido convocados al monte de Sión, como fueron convocados al monte Sinaí, el pueblo hebreo, para recibir el pacto divino, para establecer Dios con el pueblo su pacto. Ahora encontramos que el Israel celestial ha sido convocado no al monte Sinaí, sino al monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Encontramos que Agar y Sara, estas dos mujeres, son dos pactos. El pacto que Dios hizo con el pueblo hebreo está representado en Agar y su hijo Ismael, porque Agar, dice San Pablo, es el monte Sinaí, y Agar, teniendo un hijo de Abraham, es
un hijo de esclavitud, porque ella es una esclava, es una sierva. Por lo tanto, el pueblo de los siervos está tipificado en Agar y su hijo, y por consiguiente eso corresponde al pueblo hebreo bajo el antiguo pacto que Dios le dio. Dios, dándole este pacto al pueblo hebreo, estaba anticipando y por consiguiente reflejando un nuevo pacto que Dios le daría al pueblo hebreo terrenal y también al Israel celestial, al cual entrarían hebreos y entrarían gentiles también. Ahora, ¿en cuál de los dos pactos se encuentra usted? Eso es muy importante, porque en medio del pueblo de Dios, allá en el principio, cuando nació la iglesia del Señor Jesucristo, muchos quisieron permanecer en el pacto antiguo, y San Pablo les enseñó que ya estaban viviendo bajo un nuevo pacto y que los que querían ser justificados por la ley de la gracia habían caído. Por lo tanto, el primer pacto, el pacto que Dios dio al pueblo hebreo, corresponde al pacto con los siervos de Dios, que es el Israel terrenal. Y el nuevo pacto es dado para el Israel celestial, que está compuesto por los hijos e hijas de Dios. Por eso encontramos que Jesucristo, hablando acerca de Juan el Bautista, dijo: de los nacidos de mujer no hubo ninguno mayor que Juan, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Cómo es posible que una persona sencilla, pequeña, del reino de los cielos, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo, sea mayor que Juan el Bautista, el cual fue el profeta precursor de la primera venida de Cristo con el espíritu y virtud de Elías en su tercera manifestación, el cual fue anunciado en la Escritura allá en Isaías capítulo 40, verso 3 en adelante, y también en Malaquías capítulo 3 y en otros lugares de la Escritura? Es que Juan el Bautista estaba bajo el pacto antiguo que corresponde al pueblo de los siervos, y por cuanto pertenece a los siervos de Dios, y el más pequeño del reino de los cielos está bajo el nuevo pacto y pertenece al pueblo de los hijos e hijas de Dios. ¿Qué es más grande delante de Dios, un siervo o un hijo? Un hijo es mayor que un siervo, no importa que ese hijo sea un recién nacido en su reino, en su casa. Y ahora, por eso, el más pequeño del reino de los cielos, el más pequeño de la iglesia del Señor Jesucristo, es mayor que Juan el Bautista. Juan se encuentra bajo el pacto antiguo, el más pequeño del reino de los cielos se encuentra dentro del nuevo pacto, cubierto con la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, y por consiguiente pertenece al pueblo no de los siervos, sino de los hijos e hijas de Dios. Pertenece al Israel celestial. El Israel celestial, Dios lo reflejó en el Israel terrenal. Por eso, el pacto eterno, con la sangre del pacto eterno, la sangre de Cristo, fue reflejado
en el pueblo de los siervos, dándole Dios un pacto temporal en lo que llegaba el pacto eterno. Por tanto, Dios anticipó en estos tipos y figuras el pacto eterno. ¿Cómo? En el pacto que Dios le dio al pueblo hebreo. Pero ya siendo que el nuevo pacto ha comenzado, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así es también con el ser humano. Cuando llega a la edad de ya anciano, ya está cerca de desaparecer. Ahora encontramos que así como Dios escribió en tablas de piedra en el monte Sinaí sus leyes, su pacto, ahora en el monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo, a la cual nos hemos acercado, como dice San Pablo en Hebreos capítulo 12, verso 20 en adelante, donde dice, vamos a ver, verso 18 en adelante dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Esto fue en el monte Sinaí, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedrada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahora Jesús es el mediador del nuevo pacto. Por eso Él es el que con la sangre del nuevo pacto ascendió al cielo, se sentó en el trono de Dios en el cielo y ha estado haciendo intercesión con su propia sangre. Cristo, en el sumo sacerdote del templo celestial, con su propia sangre, como sumo sacerdote, ha estado haciendo intercesión por todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Así como así el sumo sacerdote el día 10 del mes séptimo de cada año, el día de la expiación, conforme a Levítico capítulo 23, verso 25 en adelante, en donde el sumo sacerdote tomaba el macho cabrío de la expiación, que era por Jehová, lo sacrificaba, tomaba la sangre de ese macho cabrío y la colocaba en una vasija y entraba con ella al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, sobre la parte del propiciatorio. Y ahora encontramos que todo eso que hacía el sumo sacerdote es tipo y figura de lo que Cristo iba a hacer en el cielo, en el templo celestial, al entrar con su propia sangre al lugar santísimo del templo celestial. El sumo sacerdote permanecía trabajando todo ese día en el lugar santísimo al cual entraba y salía, y llegaba a entrar unas cuantas veces durante el día para llevar a cabo las labores
correspondientes al día de la expiación, que es el día del perdón. Durante ese día, toda persona tenía que arrepentirse de sus pecados y estar en armonía con ese día de expiación, afligiendo sus almas por haber pecado contra Dios. Eso es, arrepentidos por haber pecado contra Dios. En Levítico capítulo 23, verso 26 en adelante dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días del mes, de este mes séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Y ahora vean, este es un día especial para afligir cada persona su alma por haber pecado contra Dios y obtener el perdón, porque es el día del perdón, porque es el día en que hay un sacrificio por el pecado, el sacrificio del macho cabrío, y su sangre ha sido colocada dentro del lugar santísimo sobre el propiciatorio. Esto es lo que Cristo estaría haciendo en el cielo con su propia sangre de su propio sacrificio. Cristo, como sumo sacerdote del templo celestial, Cristo es Melquisedec, el sumo sacerdote del Dios Altísimo, así como Aarón, siendo el sumo sacerdote, entraba con la sangre del macho cabrío al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Cristo, como sumo sacerdote del templo celestial, entra al lugar santísimo del templo celestial con su propia sangre para allí colocar su sangre para que cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, o sea, perteneciente al Israel celestial, se arrepienta de sus pecados, lave sus pecados en la sangre de Cristo y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y reciba el Espíritu Santo. Así la persona obtiene el perdón de sus pecados y es reconciliado con Dios. Mientras la persona hace esto en la tierra, Cristo está trabajando en el cielo, en el lugar santísimo, intercediendo por la persona, por cada persona en el tiempo que le toca vivir en este planeta Tierra. Y así como hubo un día de expiación, el día del perdón, hemos tenido desde que Cristo murió y ascendió al cielo, hemos tenido un día de perdón, el cual todavía no ha terminado. Estamos en el día del perdón, el día de la expiación, en el cual Cristo está con su propio sacrificio y su propia sangre, intercediendo por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y no puede salir del lugar de intercesión, del lugar santísimo, hasta que no haya hecho la reconciliación de todo hijo e hija de Dios, de toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora podemos ver lo que está sucediendo en el cielo desde que Cristo ascendió al cielo. Se ha estado viviendo el día del perdón, el día de la dispensación de la gracia. Es el día del perdón para todo ser humano que viene
afligido en su alma por haber pecado contra Dios, y busca el perdón de Cristo y busca que Cristo con su sangre le limpie de todo pecado. Y así la persona obtiene la reconciliación con Dios, es reconciliado con Dios. Y Cristo escribe en su alma, en su corazón, las tablas de su corazón, el nuevo pacto, el pacto eterno, el cual es el pacto que permanecerá para toda la eternidad. Y ahora, el pueblo celestial de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, los hijos e hijas de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, están recibiendo el pacto escrito en sus corazones, como Él prometió que haría. Eso es lo que está haciendo Cristo en el monte de Sión, o sea, su iglesia, escribiendo sus leyes en nuestros corazones, en nuestras almas y en nuestras mentes, para que guardemos sus mandamientos y guardemos su pacto eterno. Y ahora, Cristo está haciendo esa labor por medio de su Espíritu Santo en el alma, en el corazón y la mente de cada creyente. Es una labor muy importante la que Cristo está realizando. Eso es Dios escribiendo el nuevo pacto en nuestros corazones en este tiempo en el cual vivimos, como lo hizo en edades pasadas. Y ahora Dios está tratando con individuos bajo el nuevo pacto. Y con el pueblo hebreo, Él tratará con Israel, el pueblo hebreo, como nación. Y será la primera nación que entre al nuevo pacto. Porque ninguna nación ha entrado al nuevo pacto, porque Dios trata con los gentiles como individuos. Al nuevo pacto de entre los gentiles han entrado individuos. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo, por cuanto no es una nación terrenal, vean ustedes, es una nación celestial. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo es la primera nación celestial que entra al nuevo pacto como nación celestial. Ahora, luego que el pueblo hebreo entre como nación al nuevo pacto, se abrirá luego la puerta para que naciones entren al nuevo pacto, pero eso corresponde más adelante al tiempo del reino milenial. Por lo tanto, lo más importante que está sucediendo en nuestro tiempo es que Dios está escribiendo el nuevo pacto en nuestros corazones, y todo eso está ocurriendo no en el monte Sinaí, donde las escribió su pacto y sus leyes en piedras, en tablas de piedras. Ahora no es en el monte del Sinaí, sino en el monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo, donde Él está escribiendo su pacto en tablas del corazón de los creyentes en Cristo. Es acá, en nuestra alma, en nuestro corazón, que Él está escribiendo su pacto. Es el Espíritu Santo escribiendo en nuestras almas su pacto eterno. Y ahora, para el reino milenial, nosotros viviremos
dentro del nuevo pacto todos los días de nuestra vida con un cuerpo eterno y luego también en la eternidad. Y ahí estarán escritas las leyes en nuestra alma, las leyes de Dios. Estará escrito ahí el nuevo pacto para toda la eternidad. Y ahora hemos visto que este misterio del nuevo pacto es el misterio que se ha estado cumpliendo, que se ha estado manifestando desde que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo victorioso y se sentó en el trono de Dios a la diestra de Dios. Ha estado Él estableciendo el nuevo pacto con todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, con el Israel celestial y con cada miembro del Israel celestial, y luego lo establecerá con el Israel terrenal, el pueblo hebreo, el cual entrará al nuevo pacto cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios de entre los gentiles al cuerpo místico de Cristo. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto, el cual, dice San Pablo. Ahora veamos en Romanos capítulo 11, dice, verso 25 en adelante: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora podemos ver que Israel está muy cerca de entrar al nuevo pacto y quedar dentro del nuevo pacto con la bendición del nuevo pacto. Por lo tanto, Israel saldrá, aunque ya no está vigente el pacto antiguo, pero aun con todo eso están dentro, aunque no está vigente, pero saldrá pronto por completo del pacto antiguo y entrará al nuevo pacto. Ahora, nosotros no rechazamos al pueblo hebreo, sino que amamos al pueblo hebreo. Dios ama al pueblo hebreo y Dios tiene un programa para llevar a cabo con el pueblo hebreo, para colocarlos dentro del nuevo pacto, para colocar dentro del nuevo pacto a los siervos de Dios. Pero primero coloca dentro del nuevo pacto a los hijos de Dios. Primero son los hijos y después los siervos. Ahora podemos ver que esto fue lo que San Pablo representó en Agar y su hijo Ismael, representando al pueblo hebreo bajo la ley, y a Sara y su hijo Isaac, representando a la iglesia del Señor Jesucristo bajo el nuevo pacto, en donde entran hebreos y gentiles también. Por lo tanto, el nuevo pacto entran hebreos y gentiles para formar la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los hijos e hijas de Dios, de los cuales unos son hebreos y otros son gentiles, pero que están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Esto es como individuos. Como nación, pues Dios trata con el pueblo hebreo como nación. Ahora podemos ver que este es un misterio grande, el cual se está
realizando en el programa de Dios, en donde Dios, por medio de su Espíritu Santo, está escribiendo su pacto en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras mentes, conforme a como Él lo prometió. Lo hace en cada creyente como individuo y lo hace en la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Por lo tanto, a medida que nosotros escuchamos la voz de Cristo, su palabra, va siendo escrito, grabado en nuestra alma, todo el pacto divino, el nuevo pacto, el pacto que Dios ha establecido para toda la eternidad. Y la sangre del pacto eterno ya hemos visto que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo, el ángel del pacto, le dio el pacto al pueblo hebreo y luego prometió establecer un nuevo pacto, el cual vino personalmente a establecer, manifestándose Cristo, el ángel del pacto, en carne humana para establecer el nuevo pacto. Es el mismo ángel del pacto, nuestro amado Señor Jesucristo, el que establece el nuevo pacto en el cual nos coloca a nosotros y bajo el cual nos coloca con vida eterna, y el cual escribe en nuestras almas, en nuestros corazones. Dios escribiendo el nuevo pacto en nuestros corazones. ¿Vieron lo sencillo que es todo? De edad en edad está escribiendo el nuevo pacto en los corazones de los que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y reciben el Espíritu Santo. Y así quedan dentro del nuevo pacto y escribe en sus almas el nuevo pacto. Es el Espíritu Santo, Cristo, el Espíritu Santo, escribiendo el nuevo pacto en nuestros corazones. Y ahora, en los últimos que escribe su nuevo pacto, es en los escogidos de este tiempo final. Ya lo escribió en el corazón, en las almas de los escogidos de edades pasadas. Y ahora, conscientes de la bendición y privilegio grande que tenemos bajo el nuevo pacto, en donde somos reconocidos como hijos e hijas de Dios, no como siervos, sino como hijos e hijas de Dios, le damos gracias a Cristo por estar escribiendo su nuevo pacto en nuestros corazones. Y caminamos hacia adelante confiados en Cristo y en su pacto que no fallará. Él mantendrá su pacto, Él es el que lo estableció. El hombre no establece pacto, sino Dios es el que establece su pacto con el ser humano. Y ahora ese pacto es un pacto eterno y tiene la sangre del pacto eterno, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos seguros bajo el nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, siendo escrito el nuevo pacto en nuestras almas, en nuestros corazones y en nuestra mente. Que las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador, correspondientes al nuevo pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto Cristo nos transforme a nosotros los que vivimos conforme a la promesa del nuevo pacto
en donde Él ha prometido darnos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Mientras tanto, Señor Jesucristo, sigue escribiendo en nuestras almas tu nuevo pacto y en nuestras mentes también. Y guíanos todos los días de nuestra vida, y pronto se complete tu cuerpo místico de creyentes, y pronto resucites a los muertos en Cristo en cuerpos glorificados, y nos transforme a nosotros los que vivimos, y nos lleves contigo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes dándoles testimonio de Dios, escribiendo el nuevo pacto en nuestros corazones, o en nuestro corazón. Será hasta la próxima semana, pues estaré con ustedes ya todo este año para compartir con ustedes momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Ore mucho por mí para que Dios me dé palabra para ustedes en todos estos días que he de estar con ustedes en todo este año. No sé si solamente una salida tengamos este año, y será de una semana, así es que estaré con ustedes durante este año y parte del año que viene también, bastante el primer mes y no sé si el segundo mes también, así es que quiero aprovechar bien todos estos días, estos meses que voy a estar con ustedes acá estudiando, para que Dios me dé todo lo que Él quiere que yo les hable a ustedes. Ore mucho por mí, yo oraré por ustedes, y que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean derramadas sobre ustedes y sobre mí en estos días, y nos llene del conocimiento de todo su programa, y pronto nos transforme y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Bueno, muchas gracias por vuestra amable atención, y ya dejo nuevamente a nuestro amigo y hermano Félix Caro con nosotros para continuar y finalizar esta actividad de esta ocasión. Nos veremos ya en próximas actividades en estos mismos días, este mismo año, así es que ya la semana que viene también estaré con ustedes. Todos estos días estaré con ustedes. Así es que Dios les bendiga y les guarde a todos.